¿Alguna vez has visto un castillo que parece salido de un cuento? ¿O una catedral que parece respirar melancolía? Pues bienvenidos al fascinante mundo del romanticismo. Una época donde la emoción, la imaginación y la historia se convierten en arquitectura. Hoy te contaré qué fue el romanticismo, quiénes fueron sus artistas más destacados y cómo influyó en la arquitectura. Prepárate porque hoy vamos a viajar al siglo XIX, donde los sueños se construían en piedra. Bueno, primera sección. ¿Qué fue el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, como una reacción contra el racionalismo y todas las reglas estrictas del neoclasicismo. Mientras el neoclasicismo buscaba la perfección y el equilibrio, el romanticismo buscaba la emoción, la libertad y lo sublime. Este movimiento se extendió durante gran parte del siglo XIX y abarcó todos los campos de arte: literatura, música, pintura y arquitectura. Fue un periodo donde los artistas comenzaron a mirar hacia la Edad Media, la naturaleza y todo el pasado histórico como un estado de libertad y de rebeldía. ¿Cómo inició y cómo terminó? El romanticismo nació en Alemania e Inglaterra y fue influido por pensadores como Goethe y Rousseau, que defendían la libertad individual y la expresión del alma. Con el tiempo se expandió por toda Europa, Francia, Italia, España y hasta en América Latina. Pero pues con el paso del tiempo fue dando paso a corrientes pues más racionales, como lo fue en ese entonces el realismo y posteriormente el modernismo. Y podríamos decir que el romanticismo nunca murió del todo, porque su espíritu de individualismo y emoción siguen inspirando el arte hasta el día de hoy. Ahora, la arquitectura romántica. La arquitectura romántica fue una búsqueda de identidad y de emoción, ya que ya no solo se trataba de construir edificios que fueran funcionales, sino era también de crear atmósferas. Los arquitectos románticos se basaron en estilos del pasado, principalmente en la arquitectura medieval gótica, el románico y pues otras fuentes orientales y exóticas. Esto es lo que dio lugar a lo que hoy se conoce como historicismo, que es una mezcla de estilos antiguos reinterpretados con libertad. En pocas palabras, el romanticismo no creó nada nuevo, pero revivió lo del pasado con emoción. Algunos rasgos que destacan en la arquitectura romántica son el uso del estilo neogótico, que es el nuevo gótico, que utilizaba arcos apuntados, vitrales coloridos y torres altas. 2. La integración de la naturaleza. Los edificios se encontraban en paisajes coloridos y jardines. 3. Decoración emocional y simbólica. Flores, dragones, escudos de la época medieval. 4. Mezcla de estilos. Neorromántico, neoclásico, todo se podía combinar si transmitía emoción. 5. Técnicas modernas. Aunque se imitaba todo lo del pasado, se empezaron a implementar nuevos materiales como lo fue el hierro y el vidrio, pero pues sobre todo como en estructuras interiores. Ahora sí, arquitectos y obras destacadas. Entre los arquitectos más representativos se encuentra Eugène Leduc, que fue el restaurador monumental del monumento medieval Notre Dame. Su trabajo sin duda fue clave para el neogótico francés. Como segunda obra destacada está el Palacio de Westminster, que es una de las obras más representativas del romanticismo y más bellas que destaca en este periodo, y fue construida por Charles Barry y Auguste Pugin en Londres. Como tercer arquitecto tenemos al alemán Karl Friedrich, que mezcló lo gótico y lo clásico en obras como el Museo Antiguo de Berlín. Y por último, como arquitecto destacado, elegí a Antoni Gaudí, que era un español, aunque posterior su obra bebe directamente del estilo romántico.
La Sagrada Familia es una fusión de emoción, religión y naturaleza. Y no podemos olvidarnos de los castillos románicos, por ejemplo, el de Neuschwanstein en Alemania, que por cierto, en ese se inspiró el castillo de Disney. Es una auténtica fantasía arquitectónica del siglo XIX. El significado del romanticismo en la arquitectura. La arquitectura romántica no buscaba la perfección matemática, buscaba provocar sentimientos. Cada arco, cada vitral, cada torre tenía una intención, provocarte sentir algo. Era una forma de rebelarse contra la frialdad de la razón y volver a conectar al ser humano con su ser, con su historia y con sus raíces. Podríamos decir que el romanticismo construyó poesía en piedra. Y así es, entre sueños, castillos y leyendas, el romanticismo nos dejó una lección. La arquitectura también puede hablar de sentimientos. Cada muro puede contar una historia y cada torre puede tocar el cielo de la emoción. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Aquí nos damos cuenta cómo el arte transforma historia y cómo sigue tocando nuestros corazones hasta el día de hoy. Muchas gracias.